Os invito a abrir vuestras Biblias en Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4 es el cuarto sermón en esta serie en la que estamos meditando este verano. Habrá un quinto sermón el próximo domingo, será una conclusión sobre el libro de Jonás, los grandes temas en Jonás, y el domingo que viene hablaremos sobre todo de cómo los evangelios se refieren al libro de Jonás, cómo el Señor Jesús menciona el libro de Jonás. Hoy estamos en Jonás capítulo 4, en la recta final, el último tramo en este precioso relato. Y Jonás capítulo 4 y todo el libro de Jonás nos habla de cambio, y cambio es probablemente lo que más escuchamos en nuestros días, con tanto lío político, ¿verdad? Todos los políticos hablan siempre de que van a traer el cambio, y los educadores hablan del cambio en el sistema educativo, y los psicólogos pretenden también cambiar a las personas. Todo el mundo habla de cambio, incluso tú te miras en el espejo y te dices a ti mismo, ya es hora de un cambio. Sea en tu carácter, sea en tu peinado, todos deseamos cambiar, pero lo cierto es que el único que puede producir cambios es Dios. Y lo vemos en el libro de Jonás. Jonás es un libro espectacular en cuanto al cambio. Cambios radicales desde el principio. El mar se embravece y Dios lo calma. Los marineros invocan a sus dioses y acaban invocando a Jehová. Los ninivitas hacían lo malo y ahora hacen lo bueno. Dios anuncia destrucción y sin embargo perdona y trae gracia. El libro de Jonás está lleno de cambios políticos, cambios éticos, cambios psicológicos, cambios espirituales, cambios de todo tipo. Y Dios es el gran protagonista, llevando a cabo todos esos cambios. Ahora Dios busca en Jonás capítulo 4 el cambio más profundo. Dios habla al corazón de Jonás. Dios quiere que Jonás examine sus motivaciones, creencias y convicciones más profundas. ¿Por qué Jonás se comporta como se comporta? ¿Por qué Jonás siente como siente? ¿Por qué Jonás piensa como piensa? Y ahí es donde Dios apunta en la vida de Jonás y en tu vida también. Un cambio de raíz, un cambio de corazón, un cambio desde el interior. Dios habla al corazón de Jonás para que en Jonás no haya solamente un cambio exterior, sino un cambio verdadero. En el tercer capítulo hemos visto, la semana pasada, la gran conversión de Nínive y nos sorprende cómo reacciona Jonás. ¿Cómo debería estar Jonás? Gozoso, ¿verdad? Alabando al Señor, cantando salmos, danzando de alegría. Sin embargo, Dios convierte toda la ciudad de Nínive en Jonás capítulo 3 y fijémonos cómo empieza el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Otra traducción dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Literalmente del hebreo diríamos, y esto entristeció a Jonás con un mal grande y se enojó. Vaya, el profeta de Dios, después de la conversión de los ninivitas, reacciona así. Este es un libro de emociones muy fuertes. Si en vez de leer el libro de Jonás pudiéramos escuchar el libro de Jonás, oiríamos gritos, lantos, lamentos, risas, ¿sí? Emociones muy fuertes. Recordemos que hace poco veíamos a Nínive y a su rey tristes y arrepentidos y clamando al cielo. Más adelante vamos a ver a Jonás gozoso porque Dios le ha dado una calabacera, riendo. Y después veremos a Jonás deprimido, abatido, triste, enfadado. Entonces, cuando en este momento, en este enfado, porque Dios ha salvado a Nínive, Dios le hace esta pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 4. Jonás se enoja profundamente y Dios le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y aquí el libro de Jonás nos introduce un tema que nos toca a todos, la ira. Hermano, ¿te airas? No levantemos las manos, no hace falta. Y si te airas, ¿por qué te airas? ¿Te lo has preguntado? Si te airas, ¿por qué te airas? Dios le está haciendo esta pregunta a Jonás y nos la está haciendo a nosotros. Jonás, ¿haces bien en enojarte de esta manera? Le está diciendo, Jonás, ¿qué hay en tu corazón? En el mío hay gozo, porque Nínive se ha arrepentido.
¿En el tuyo qué hay? ¿Tristeza? ¿Enfado? ¿Y por qué esa tristeza y ese enfado? ¿Qué quiere decir Dios con esta pregunta? Hermanos, la ira en sí mismo no es pecado. Dios nos ha creado con emociones y somos seres emocionales. Podemos sentir tristeza, podemos sentir alegría, podemos sentir ira. El problema es qué es lo que motiva esa ira. ¿Qué es lo que provoca esa ira? El personaje bíblico que más se aira en la Biblia es Dios. Dios mismo se aira, pero su ira es santa, su ira es justa, su ira es perfecta. Leemos en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios se aira, pero su ira es santa, es justa, es perfecta. La tuya y la mía no. Nuestra ira es egoísta. Nuestra ira es egocéntrica. Dice Juan Calvino que al menos pecamos 3 veces cuando nos airamos. Primero, porque las razones son egoístas. Segundo, porque no somos capaces de controlar la ira. Tercero, porque al airarnos, herimos. O sea que cada vez que nos herimos, pecamos 3 veces. El Señor Jesucristo se aira en los evangelios, ¿recordáis? Cuando han puesto aquellas mesas los cambistas y están haciendo negocio en la casa del Señor. Se aira no solo porque han convertido en cueva de ladrones la casa del Señor y han puesto aquellos tenderetes o aquel mercado, sino que el patio del templo era el lugar donde los gentiles podían entrar a orar. Estaban privando del acceso al patio del templo, o sea, estaban privando el acceso a los gentiles a adorar al Señor. Y habían convertido el patio en un mercado. El Señor Jesús se aira, pero su ira es noble, es santa, es justa, es motivada por un celo por la casa del Señor y por la gloria de Dios. Las emociones en sí mismas no son pecado, pero aquello que motiva esas emociones puede ser pecado. Tú puedes estar muy contento y estar pecando. Claro, si estás contento porque al vecino que te llevas tan mal con él se ha caído y se ha roto una pierna, estás contento y estás pecando, ¿sí? Pero puedes estar contento y ser una alegría santa. Estás contento porque has podido hablar del Evangelio con aquel vecino. Lo mismo con la tristeza. Puedes estar triste y estar pecando. Porque lo que hay en tu corazón es envidia, es enojo, es ira, es... Puedes estar triste y no estar pecando. Porque es una tristeza motivada por alguna desgracia en tu vida, ¿sí? Las emociones en sí no son pecado. Lo que hay en el corazón es lo que es pecado. En el corazón puede haber muchas idolatrías. ¿Qué es lo que mueve tus emociones? Si sientes emociones muy fuertes, cuáles seas, ¿qué es lo que empuja, qué es lo que mueve esas emociones tan fuertes en tu corazón? Ahí va la pregunta de Dios. Le está diciendo a Jonás, Jonás, ¿haces bien en enojarte de esta manera? Jonás, ¿qué hay detrás? Jonás, examina tu corazón. Jonás, yo estoy gozoso, ¿por qué no estás gozoso conmigo? Jonás, ¿qué hay en tu interior? Por eso la palabra de Dios nos exhorta continuamente a controlar nuestra ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y Proverbios 29, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, la controla. Las emociones no son pecado en sí, pero lo que hay en el corazón sí puede ser pecado. Dios invita a Jonás a examinar su ira. Y cuando le hace esa pregunta a Dios, ¿haces bien en enojarte tanto? Antes de esa pregunta de Dios, Jonás ya está confesando el porqué de su ira y su tristeza. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué oración tan bonita. Qué diferente esta oración de Jonás de aquel clamor desde el vientre del pez, ¿verdad? En el vientre del pez, Jonás estaba
dando gracias y alabando al Señor por su misericordia y ahora está reprochándole a Dios que tenga misericordia. O sea que cuando la misericordia es para contigo, muy bien, ay, gracias Señor. Pero cuando la misericordia es para otros, mejor me quiero morir, no puedo contemplar esto. Jonás se está comportando como ese niño pequeño malcriado que le das un caramelito y dice, ¡ay, gracias! Y te giras y le das un caramelito a un niño desconocido que pasa por ahí y el otro responde, ¡no! ¡Es mío! Esto es lo que está haciendo Jonás. Mientras la misericordia será para él, sea para Israel, sea para... Porque, claro, Jerusalén tiene el copyright de Dios, ¿verdad? Es para ellos. Pero cuando Dios es bueno para con fuera, con esos paganos, con esos inmorales, con esos... Pero por favor, esto es inadmisible. Antes la muerte. No puedo contemplar esto, dice Jonás. Dios tiene que trabajar mucho en el corazón de Jonás, como tiene que trabajar mucho en el tuyo y en el mío. A pesar de su gran enojo, Jonás ora y Jonás dice por qué está enfadado. Ya sabía yo que tú eres clemente y piadoso. Dios es bueno, por eso Jonás está enojado. Y acaba de salvar a 120.000 personas, 120.000 paganos, 120.000 gentiles, 120.000 enemigos de Israel. Y así como Jonás estaba agradecido cuando la misericordia fue con él, ahora su oración es una gran queja, un gran lamento. Jonás está triste y airado y triste. Tiene una ira triste o una tristeza airada, como queráis. Porque la tristeza y la ira, hermanos, son hermanas gemelas, si me permitís. Cuando algo nos frustra profundamente, o respondemos en ira o respondemos con tristeza. Claro, no queda muy bien que Jonás responda con ira hacia el Dios al cual supuestamente sirve, ¿verdad? Así que esa ira se la traga y se convierte en una profunda depresión, una profunda tristeza. Cuando no podemos expresar esa ira, se convierte en una profunda tristeza. Me gusta compararlo con un volcán. El volcán en erupción es la ira, ¡pum!, sale toda la lava y tapa a todos los que están alrededor. Pero si ponemos una gran roca sobre ese volcán y ese volcán no puede expulsar la ira, no puede expulsar la lava, se la traga hacia adentro. Esto es lo que pasa con Jonás. Tiene una profunda tristeza porque no puede hacer nada con esa ira. Es contra Dios y además ya está hecho. No se puede cambiar. Nínive se ha arrepentido. Profunda tristeza hasta el punto de desear la muerte. Qué contraste, ¿verdad? Decíamos, el libro de Jonás está lleno de emociones fuertes. No es la primera vez que sale la tristeza. Hace poco, el capítulo anterior, hemos visto la gran tristeza de Nínive. Los ninivitas están tristes en un profundo lamento. El corazón del rey está triste y el de los ninivitas, y hay arrepentimiento, claman al cielo, claman a Dios, porque son conscientes de su ofensa, conscientes de su pecado. Los ninivitas estuvieron en luto y clamaron al Señor, y Dios les perdonó. Tenemos la tristeza de los ninivitas, y por otro lado tenemos ahora la tristeza de Jonás, pero es otra tristeza. Es una tristeza egoísta. Es una tristeza no de arrepentimiento y dolor por ofender a Dios, la tristeza de alguien que no tiene lo que quiere, la tristeza de alguien que no se sale con la suya, la tristeza de alguien que ve que el mundo no es como él desea. Jonás está enojado con Dios. Así que, hermanos, tenemos dos tristezas. No hay una tristeza, hay dos tristezas. Una tristeza que agrada al Señor y una tristeza que desagrada al Señor. Una tristeza que nos mueve a la santidad, a la obediencia, a la devoción. Una tristeza que nos aleja del Señor, una tristeza egoísta. La tristeza que el mundo necesita es la tristeza de los ninivitas. La tristeza que tú necesitas en tu vida es la tristeza de los ninivitas. De profundo pesar y arrepentimiento al ver tu vida y ver la santidad tan grande de Dios y cómo necesitas de su misericordia. Necesitamos menos de la tristeza de Jonás, más de la tristeza de Nínive. Necesitamos menos de la tristeza de Judas, que lloró amargamente. Necesitamos más de la tristeza de Pedro, que lloró amargamente, pero acudió a los pies de Cristo.
2 Corintios 7:10 nos describe dos tristezas, la de Nínive y la de Jonás, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Que tu tristeza, querido hermano, sea la primera, la de Nínive. Es la que nos lleva por la senda estrecha. Es la que nos lleva a dejar nuestros pecados atrás. Jonás ora al Señor. Nínive se convierte, Jonás se frustra, Jonás está irado, Jonás está triste y Jonás ora. Pero ¿qué oración? ¿Qué oración? No ora dando gracias a Dios por su misericordia. Vamos a ver varias cosas que hace mal Jonás en su oración. En primer lugar, Jonás usa su oración para excusarse delante de Dios. Cuidado, hermanos, cuando oramos. No, Señor, si ya te decía yo que eso es lo que está haciendo Jonás. Usa la oración para excusarse delante de Dios. Por eso te desobedecí y me quería ir a Tarsis. ¿Te das cuenta ahora? ¿Te das cuenta como yo hacía bien? No, he seguido tu plano al final, pero es que mi idea era mejor. Porque sabía yo que ibas a salvarles. Señor, quería huir exactamente por esto. ¿Ves? Y al final ha pasado lo que yo me temía. ¿Ves cómo yo tenía motivos? ¿Ves cómo yo tenía razón? ¿Ves ahora, Señor, que hacía bien yo en huir? No tuve más remedio. Mira lo que ha pasado. Jonás está diciéndole a Dios, con toda la desfachatez del mundo, que su plan era mejor que el plan del Todopoderoso. Y que si había desobedecido, había razones justas para ello. Nos excusamos, hermano, ¿te excusas delante de Dios? Cuando en tu mente estás pensando en desobedecer al Señor y finalmente el Señor envía una ballena y envía todo, he dicho una ballena, un gran pez, etc. Y realmente te vuelve a encaminar por la vereda que Él quería y las cosas no salen bien o no salen como tú te pensabas, levantas la oración de Jonás y dices, si ya hacía yo bien con hacerlo a mi manera, ¿qué lo ves, Señor? ¿Aquí es donde me querías traer? Sean cuales sean los resultados en tu vida, Dios siempre tiene razón. Su plan siempre es el bueno. Él siempre es santo. Él siempre sabe la verdad. No uses tus oraciones para excusarte delante de la presencia de Dios. En segundo lugar, usa la oración para decirle a Dios que Él estaba equivocado. Como Adán, ¿recordáis cuando Dios viene a exhortar a Adán, Eva y la serpiente? La excusa de Adán. No, la mujer que tú me diste es la que me dio a comer. No es por nada, tú me la diste, yo no te la pedí. La mujer que tú me diste, o sea, Adán está de algún modo echándole la culpa a Dios por las circunstancias presentes. Lo mismo es lo que está haciendo aquí Jonás. Todo esto es por tu causa, Señor. Tú es lo que querías y hasta aquí nos has traído. El versículo 2 es realmente curioso. Parece que Jonás está usando las mismas palabras que Moisés en Éxodo 34. Cuando Moisés ve el pecado del pueblo de Israel al bajar de Sinaí, Moisés rompe las tablas de la ley. Moisés regresa de nuevo al monte para interceder por su pueblo. Moisés dice lo siguiente en Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Moisés está intercediendo delante de Dios por ese pueblo para que Jehová no los destruya. Y ahora Jonás usa las mismas palabras de Moisés para echarle en cara a Dios que es misericordioso, que es paciente, que es bondadoso. Jonás no puede entender que esa misericordia que Dios ha usado para con Israel a través de Moisés, muy bien, eso es lo correcto, por eso es nuestro Dios, que ahora Dios tenga esa misma misericordia para con Nínive. Ah, no, de ninguna manera. Ya sabía yo que tú eras
ese Dios al cual clamaba Moisés. Misericordioso, tardo para airarse, bondadoso. Jonás no acaba de entender, y este es un gran mensaje en el libro de Jonás, que Dios salva a quien Él quiere, que la salvación pertenece a Jehová, y que Dios ha decidido que la salvación también es para los de afuera. Aquello que vemos tan claramente luego en el Nuevo Testamento, pero lo vemos continuamente en el Antiguo Testamento. La salvación también es para los de afuera. Para Ruth la Moabita, para Rahab de Jericó, para Naamán el sirio, para los samaritanos, para los griegos, para los romanos, para los de este rebaño y para los del otro rebaño, como dice Juan, para los de cerca y para los de lejos. Jonás no acaba de ver que la salvación de Jehová es para quien Jehová quiera. Y Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Para ti y para mí, que estábamos lejos, muy lejos, pero nos ha venido a alcanzar. En tercer lugar, Jonás usa la oración para pedir la muerte. Este es el plan de Jonás. Si vemos todo el libro de Jonás, Jonás continuamente quiere huir. Y la máxima huida es la muerte. Desaparecer, no ver más lo que tienes delante de tus ojos. Ya deseó la muerte cuando estaba en el barco y los marineros le echaron por la borda. Pero Jonás sabe que no puede quitarse la vida, porque solo Dios puede quitar la vida, así que Jonás pide la versión cristiana del suicidio. O sea, Señor, tú quítame la vida. Te pido, Señor, que tú me quites la vida, porque me quiero ir de aquí. Esto es tan desagradable. O sea, Nínive arrepentida, convertida, esto es tan desagradable que mejor la muerte antes que contemplar esto. O sea, o envías fuego del cielo como Sodoma y Gomorra y los consumes a ellos o me consumes a mí. Pero juntos no podemos estar. Dios le pregunta, versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás. Dios muestra una misericordia en este libro, pero hermanos, os he de decir que con quien muestra más misericordia y paciencia no es con los ninivitas ni con los marineros, es con su profeta. Es con su profeta. Si yo fuera Dios y Jonás dijera, quítame la vida, no me des ideas, no me des ideas. ¡Qué paciencia, Señor! Jonás ahí enojado, enfadado, queriéndose morir, y Dios sigue bondadoso, cuidadoso, exhortando, consolando, y vamos a ver todo lo que sucede con la calabacera después. Dios no castiga a Jonás, sino que le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, reflexiona, ¿qué hay en tu corazón? Dios espera que Jonás vea la realidad de su propio corazón y producir un cambio en Jonás. Como tantas veces Dios te pone a ti entre la espada y la pared y sigues enojado, triste, frustrado, y Dios está esperando que veas la realidad de lo que hay en tu corazón. Oh, si Jonás hubiera clamado como David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Wow! Como hubiera sonado esto en labios de Jonás, ¿verdad? Jonás no hacía bien enojarse tanto, y tú y yo no hacemos bien en enojarnos tanto. Jonás no es más que una caricatura de ti, ¿te das cuenta? De que tú eres Jonás. Un poco exagerado, pero seguimos siendo Jonás en este libro. El corazón de Jonás no es muy diferente al tuyo. Tú y yo nos enojamos, y cuando tú y yo nos enojamos con una ira que es totalmente egocéntrica, es porque el mundo pensamos que no es como quisiéramos. Que Dios al fin y al cabo se equivoca. Esta no puede ser la realidad. ¿El Creador ha creado esto? Pues no. No es de mi conveniencia. Si yo fuera Dios, crearía otro mundo mucho mejor que este. Cuando nos airamos contra el prójimo y contra el Creador porque creemos que las circunstancias no son las que nosotros deseamos. Porque la vida no me está tratando como yo me merezco. Al fin y al cabo.
nos enojamos con Dios y le echamos en cara haber seguido su voluntad, que ahora las cosas no vayan bien, cuando Dios permite algo que no nos gusta. No entendemos lo que sucede, no vemos por qué Dios hace las cosas de cierta manera, pensamos que nuestra opinión es mejor que la suya, y lo que debemos hacer es, como David, humillarnos y pedirle que nos cambie el corazón. Y como dijo Pablo, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él está en lo cierto. Examinemos nuestro corazón. Pregúntate, hermano, ¿qué es lo que me alegra? ¿Qué es lo que me entristece? ¿Qué es lo que me aira? Sentimos grandes emociones y detrás de esas grandes emociones hay grandes ídolos en nuestro corazón. Cosas que queremos mucho, muchísimo y que si no las tenemos nos morimos. Y la vida cristiana es mucho más que hacer lo correcto. La vida cristiana es hacer lo correcto con el corazón correcto. Porque si solo hacemos lo correcto, no somos más que una pandilla de fariseos. Deseas hacer lo correcto en tu vida con el corazón correcto, con la motivación correcta, adorando al Señor. Esa gran ira de Jonás, esa gran alegría de Jonás, dos emociones muy fuertes en el mismo capítulo, nos están mostrando qué hay en el corazón de Jonás. El libro de Jonás nos dice qué cosas son importantes para Jonás. Porque no solamente hay alegría y tristeza, sino que hay gran alegría y gran tristeza. El volumen de las emociones nos está diciendo que algo es muy importante en el corazón de Jonás. Una nota para los papás, los niños que no escuchen. ¿Podemos instruir a nuestros hijos en la verdad y explicarles la verdad? Pero los niños también aprenden de nuestras emociones. Tú puedes decirle a tu hijo lo que es realmente importante en la vida y las cosas que no tienen ninguna importancia en la vida. Pero si aquello que no tiene ninguna importancia en la vida te entristece profundamente o te alegra profundamente, le estás diciendo lo contrario. Los hijos aprenden más de lo que observan que no de lo que tú dices. Así que adora a Dios con tu lengua y adora a Dios con tus emociones. Que tu tristeza sea para la gloria de Dios, que tu ira sea para la gloria de Dios, que tu alegría sea para la gloria de Dios. Grandes emociones en el libro de Jonás y grandes contrastes, tremendos contrastes. Hemos leído en el versículo 1, Jonás tuvo una gran tristeza, una tristeza muy grande. Y ahora vemos en el versículo 6 también que Jonás tuvo una alegría muy grande. ¿Nos damos cuenta? Versículo 1, versículo 6. Una tristeza muy grande, una alegría muy grande. La palabra que más se repite en todo el libro de Jonás es grande. Es un libro grande. Bueno, es un libro pequeñito, 4 capítulos, pero el contenido es grande. Un libro muy grande. Hasta 14 veces aparece la palabra grande. Si queréis seguirme en vuestras Biblias, la traducción no siempre lo expresa así, grande, pero os voy a leer literalmente dónde ocurre la palabra en hebreo gadol, que es grande. Capítulo 1, versículo 1. Nínive es una ciudad grande. Capítulo 1, versículo 4. Dios hizo levantar un viento grande. Capítulo 1, versículo 4. Hubo una tempestad grande. Capítulo 1, versículo 10. Los marineros temieron con un temor grande. Capítulo 1, versículo 12. Por causa de Jonás vino una tempestad grande. Capítulo 1, versículo 16. Los marineros temieron con temor grande. Capítulo 1, versículo 17. Dios envió un pez grande. Capítulo 3, versículo 2. De nuevo Dios habla de Nínive, una ciudad grande. Capítulo 3, versículo 3, se nos repite que Nínive es una ciudad grande en extremo. Capítulo 3, versículo 5, los ninivitas se arrepintieron desde el más grande hasta el menor. Capítulo 3, versículo 7, proclamaron ayuno el rey y sus grandes. Y el contraste llega en el capítulo 4. Cuando al fin la palabra grande se aplica a Jonás. Hasta ahora no. Hasta ahora todo es grande. Pero al fin, cuando la palabra grande se aplica a Jonás,
Tristemente, vemos esas emociones en sentido inverso. Jonás no se alegra con una alegría grande por el arrepentimiento de Nínive, sino con una tristeza muy grande por el arrepentimiento de Nínive. Y luego, cuando Dios le da aquella calabacera, su alegría es grande. Las emociones de Jonás están al revés, porque algo está al revés en su corazón. Acaba el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, cuando de nuevo Dios nos recuerda que Nínive es una ciudad grande. La necesidad está ahí, Jonás. Vuelve del desierto, la necesidad está allí. Todo es grande en el libro de Jonás. Pero qué pena que cuando llegamos a Jonás, sus emociones son muy grandes y está triste por lo que debería estar contento y está contento por lo que debería estar triste. Así pasa contigo, así pasa conmigo y nos tenemos que preguntar cuando estamos muy contentos y cuando estamos muy tristes, Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Por qué esto me alegra? ¿Por qué esto me entristece? Dice Jonathan Edwards en su conocido libro Los afectos religiosos. La evidencia de la verdadera religión reside en buena parte en los afectos, en las emociones. Tus emociones deben ser también cristianas, convertidas al servicio de Cristo, movidas por aquello que mueve a Cristo. Alégrate con aquello que alegra al Señor. Y siente tristeza por aquello que entristece al Señor. Que acompañen tus emociones a tus palabras. Entonces Jonás no responde a la pregunta de Dios. Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Y en el versículo 5, Jonás se va al desierto. Dice el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Se deja llevar por su ira y se va. Versículo 5. Si el versículo 5 fuera un libro de autoayuda, se titularía ¿Cómo hacer 5 cosas mal en 5 minutos? Por Jonás de Amitai. Versículo 5. 5 pifias monumentales de Jonás en un momento. Movido por su ira, se va al desierto y se hace allí una choza y se queda sentado esperando. En primer lugar, Jonás, llevado por su ira, se olvida de Dios y se olvida de la misericordia de Dios para con él. Se olvida de su pasado, se olvida de su historia. Y nos pasa a ti y a mí tantas veces. Cuando nos embriaga la ira, no pensamos. Somos como un ordenador que se queda colgado con muchos virus. Así somos tú y yo. No pensamos, solo actuamos y actuamos mal. Jonás se olvida de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, del llamado de Dios, de la salvación en Dios, porque somos olvidadizos. Recordemos que cuando Dios da al pueblo de Israel los 10 mandamientos, empieza diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y continuamente le está recordando al pueblo de Israel, yo te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, para que Israel no se olvide de su pasado y de la misericordia de Dios para con ellos, y que pertenecen a Dios. Jonás se aira y se va. Se olvida de quién es y a quién sirve, y se olvida de todas las bendiciones de Dios. En segundo lugar, Jonás, movido por la ira, ve el pecado de los otros, pero no ve el suyo. Eso nos pasa a nosotros cuando nos dejamos llevar por la ira. O solo me pasa a mí. El otro lo hace todo mal. O sea, tengo el 100% de la razón. Es espectacular. Jonás ve el pecado de los otros, pero no ve el suyo. No se da cuenta de que él es el primer pecador con el cual Dios ha tenido misericordia. Y nos es tan fácil caer en lo mismo. Examinemos nuestro corazón. Puede que estés cayendo en lo mismo ahora, si estás escuchando este sermón y lo estás desviando hacia el lado. Esto es para mi marido. Esto es para aquel hermano. A ver si escucha. ¿Solamente tienes presente el pecado de los demás? No, este sermón es para ti. Dios está hablando a tu corazón en esta mañana. Dios está preocupado por cambiarte a ti y tú deberías estar preocupado por lo mismo, por cambiarte a ti. Pues no tienes acceso al corazón del vecino, pero con este tienes mucho trabajo. Dios está preocupado por cambiarte a ti.
Saca primero la viga de tu ojo y verás bien para sacar la viga del ojo, la paja del ojo de tu hermano. En tercer lugar, Jonás abandona su misión. ¿Quién le ha dicho a Jonás que se ha acabado el trabajo? Jonás abandona su misión, se va al desierto y se monta una choza. ¿Quién le ha dicho a Jonás que el trabajo está acabado? Abandona a medias, porque no responde a sus expectativas, porque no le gusta lo que está pasando. No hacemos eso ni en nuestros trabajos laborales, ¿verdad? Tenemos un día malo y nos vamos. Jonás se va. Jonás se va. Abandona lo que Dios le ha dado, pero Dios tiene un plan. Y nosotros hemos de ser fieles en ese plan. Y Dios no te da permiso para irte al desierto y montarte una choza. Mientras estemos aquí, estamos en el plan de Dios y obedeciendo a Dios. Y habrá grandes bendiciones y habrá grandes dificultades, pero la iglesia del Señor continúa. Jonás no tiene permiso para irse. En cuarto lugar, Jonás sale de la ciudad y se monta su propia choza para él. ¿Nos damos cuenta de lo ridículo que es? O sea, Dios acaba de salvar a una de las ciudades más grandes de la humanidad en aquel tiempo y Jonás se va fuera a montarse una barraquita con 4 cañas. ¿Nos damos cuenta de lo ridículo que es? Después de la conversión de Nínive, ¿cuántas familias hay en esa ciudad que quieren alojar a Jonás? Que quieren tener a Jonás para cenar, que quieren charlar con Jonás, que quieren aprender más del Dios de Jonás, que quieren saber cómo comportarse y cambiar sus vidas. Se ha convertido en la ciudad más grande del mundo y Jonás debiera estar ahí, pero Jonás se va porque no le gusta el plan de Dios. El orgullo y la ira de Jonás separa a Jonás de los que ahora son sus hermanos. Y de golpe en Nínive hay 2 iglesias. Una iglesia de 120.000 ovejas sin pastor y una iglesia con un pastor sin ovejas. ¿Ridículo? Mucho. Mucho. Jonás se va porque él quiere fundar la iglesia verdadera, superortodoxa. Y no quiere juntarse con aquellos. Es tan patético, pero tan real y tan actual. Tan patético. Hermanos, no somos llamados a hacer nuestra obra, sino la obra de Dios. No somos llamados a cambiar la iglesia a nuestra imagen y semejanza, sino a imagen y semejanza de Dios. No somos llamados a abandonar cuando la convivencia es costosa, sino a soportarnos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:2. No somos llamados a murmurar y dividir, sino a unir y trabajar juntos en el cuerpo de Cristo. Jonás está haciendo lo que ningún cristiano debía hacer. La iglesia no me gusta, así que me voy al desierto y me monto mi choza. En quinto lugar, Jonás sale de la ciudad para hacer de espectador. Dios le ha llamado a ser actor en todo esto y Jonás prefiere ser espectador, sentarse y contemplar, a ver qué pasa con Nínive. A lo mejor Dios aún las destruye. Está esperando Jonás una nube negra encima de Nínive, que caigan rayos y consuma el fuego la ciudad. Dios te ha llamado a ti y a mí no a ser espectadores, sino a ser actores en su obra. Hay una misión y un plan por delante. Dios quiere que Jonás cambie y Dios no le explica una parábola para ilustrar lo que está pasando. Dios escenifica una parábola alrededor de él. Es una parábola viva lo que Jonás vive ahora con la calabacera. Versículos 6 al 8. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Hombre, Jonás está contento. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida.
A pesar de la terquedad de Jonás, Jonás recibe un regalo de parte de Dios, una calabacera. Y se alegra mucho. Le da sombra en medio del desierto. Vemos otra vez la misericordia del Señor, un pequeño regalo de parte de Dios. Una calabacera. Y Jonás se alegra con gran gozo. Vemos al fin la sonrisa de Jonás. En medio de su amargura, depresión, Dios le regala una planta y Jonás se alegra. Se alegra con una cosa pequeña. Se alegra con una cosa que no dura. Se alegra con una cosa que va a tener por un tiempo. Pero se alegra grandemente. Hermanos, no hacemos mal en alegrarnos con las bendiciones del Señor. El Señor pone muchas calabaceras en tu vida. Alégrate. Gracias, Señor, por esta calabacera. Pueden ser 1000 cosas. El problema no está en alegrarnos con las bendiciones de Dios. El problema está en alegrarte mucho con las bendiciones de Dios y no alegrarte con servir a Dios, con amar a Dios, con obedecer a Dios. Y eso es lo que está pasando con Jonás. Le da la espalda al Señor, huye y esa calabacera ahora mismo es su ídolo, es lo más importante en el mundo. Adora la calabacera. Hay bendiciones en nuestra vida y hemos de ser agradecidos y alegrarnos con las bendiciones del Señor en nuestra vida, pero las bendiciones de Dios en nuestra vida nunca pueden ser sustitutos del verdadero deleite y el verdadero gozo en nuestra vida, que es servir a Dios. Porque las calabaceras duran poco. Sea cual sea la bendición que Dios haya traído a tu vida, como la calabacera se va a secar. Igual como Dios te ha bendecido con algo, Dios puede enviar un pequeño gusano y aquello se acabó. Y si tu vida gira alrededor de la calabacera y lo más importante en tu vida es la calabacera, cuando la calabacera no está, sucede como a Jonás, me quiero morir. La vida no tiene sentido. No idolatres las bendiciones de Dios. Adora al Dios que te da esas bendiciones. Dios hace crecer la calabacera. Dios también envía un gusano. Dios es el que da las bendiciones en tu vida. Dios es el que quita las bendiciones en tu vida. Igual como Él es sabio en darte, Él es sabio en quitarte aquello que sabe que te tiene que quitar. El gusano muerde la planta y se seca y se muere. Y además Dios envía un viento del desierto que hace que Jonás se desmaye y desee la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Si Jonás hubiera reaccionado como Job, lo perdió todo Job, no perdió una calabacera, perdió mucho más. Todo. Y sin embargo, exclama, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No pongas tu confianza en el trabajo, en la salud, en el dinero, en la familia, en los recursos, en los estudios, en la pareja ideal, en los hijos. Todo viene y se va, viene y se va. Como una calabacera se seca. Pon tu confianza solamente en el Señor. Pon los ojos en Cristo, que es la roca firme que permanece para siempre. Y no hagas un ídolo de ninguna cosa que Dios haya puesto en tus manos. Mucho me enojo hasta la muerte, dice Jonás. Versículos 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás, en vez de buscar refugio y humillarse en el Señor, otra vez desea la muerte. Hasta la muerte me enojo. Estaba enojado por la salvación de los ninivitas, ahora está enojado porque una calabacera se ha secado. Así, se alegra por una cosa insignificante y sin embargo se enoja por algo que es realmente importante. Pero Jonás realmente no está enojado por la calabacera, ¿verdad? Aunque Jonás fuera del Greenpeace de Israel y dijera, oh, se ha muerto, está la calabacera, no la hemos podido proteger. Jonás realmente no está triste por la calabacera. A Jonás lo que le preocupa es su comodidad,
la sombra de la calabacera. Si se muere la calabacera, que crezca otra. Su comodidad. Dios le dice, ¿realmente estás tan enojado por la muerte de esta calabacera si no has invertido ningún esfuerzo en ella? Ni amor, ni preocupación ninguna. ¿Y a mí no me había de saber mal destruir esta enorme ciudad de 120.000 personas y muchos animales? La compasión del Señor, ¿verdad? Los animales clamaban. Y Dios tiene también piedad de esos animales. Es su creación. ¿Yo no había de tener misericordia de esta gran ciudad y estos animales? ¿Y tú te entristeces por esa calabacera que ha durado 24 horas? Jonás, ¿es tan importante para ti la muerte de esa calabacera? Y para mí no ha de ser importante la muerte de 120.000 personas. ¿No he hecho bien en tener compasión de Nínive? ¿No deberías compartir ese gozo conmigo? ¿Quieres alegrarte conmigo, Jonás? Y el libro de Jonás acaba así, con un interrogante. ¿Nos llama la atención? ¿Sabéis las películas cuando acaban con un final abierto? Y dices, uy, esto es una saga, tiene que venir otra después. Jonás parece una saga. Jonás acaba con un interrogante y no sabemos qué pasa a partir de ese punto. Y no es un error en el libro acaba así. Porque ese interrogante que Dios lanza a Jonás te lo está lanzando a ti. Hermano, ¿no deberíamos tener misericordia por los perdidos? Estamos como Jonás sentados esperando el gran juicio contra estos infieles, paganos, y Dios debe acabar con ellos y no hemos de tener esa misma misericordia que Dios tiene, ese mismo celo, ese mismo amor. Una vez más, Jonás aquí es tipo del Señor Jesucristo, pero por la vía del contraste. Jonás, delante del gozo de esa gran ciudad perdonada por Dios, dice, me enojo hasta la muerte. Jesús en Getsemaní orando delante de todos nosotros, pecadores, y a punto de comprar nuestro perdón, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. La historia de Jonás nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida para ver lo grande que es la gracia de Dios y lo pequeña que es nuestra misericordia. Lo egoísta que es nuestro corazón, que nos parece muy bien que Dios sea bueno y misericordioso para conmigo, pero no tiene por qué serlo para con los demás. Y quiere el Señor que lleguemos a esta conclusión. Mi corazón se parece al corazón de Jonás más de lo que quisiera, y quisiera que mi corazón se pareciera más al corazón de Cristo. Porque Cristo es todo bondad, es todo misericordia, es todo amor. Cristo es la gracia de Dios encarnada. Tuvo misericordia de los leprosos, de los cojos, de los ciegos. Resucitó a los muertos. Perdonó al ladrón en la cruz. Incluso delante de sus enemigos que lo estaban crucificando, el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, si Jonás hubiera pronunciado solo esas palabras delante de Nínive. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jonás. Y damos gracias a Dios que Dios habló al corazón de Jonás. Quisiera concluir con una palabra de esperanza respecto a Jonás. Una última reflexión. Algo que me lleva a pensar que realmente Jonás cambió. Y que hubo un cambio auténtico y un cambio en el corazón de Jonás, más allá de lo que tenemos escrito en estas líneas. Y la reflexión viene por aquí. ¿Quién escribió el libro de Jonás? Seguida decimos, el libro de Jonás lo escribió Jonás, ¿vale? Pero nos damos cuenta de que todo el libro de Jonás está en tercera persona. Siempre se habla de Jonás como otro personaje. Entonces es fácil concluir que otra persona escribió el libro de Jonás. Bien, entonces esa otra persona, el autor del libro de Jonás, ¿cómo sabe todo lo que pasó en el libro de Jonás? Jonás se lo explicó. Jonás se lo explicó, hermanos. ¿Quién iba a saber sino de su huida, de sus sentimientos, de su conversación privada con Dios, de lo que pasó con los marineros, de la oración desde el vientre del pez? ¿Quién estaba en el vientre del pez? Solo Jonás. Nadie puede saber todo lo que sucedió aquí sino Jonás. Y Jonás
lo explicó. Y aquí viene ese punto de esperanza y de alegría para con nosotros, porque aunque Jonás no queda bien retratado en el libro de Jonás, nos hemos reído más de una vez con Jonás. A pesar de esa experiencia humillante para Jonás, Jonás la explica, porque al fin para Jonás es más importante el mensaje de parte de Dios que Jonás mismo, que su prestigio, que su honor, que su reputación, que su orgullo. Al final Jonás aprende esta lección porque el mensaje y la edificación de los que estamos aquí son más importantes para él, que el mensaje de Dios llegue y alcance nuestros corazones. El libro de Jonás es la historia de un hombre que gracias al resplandor de la gracia de Dios pudo ver la oscuridad de su egoísmo y de su propio corazón y de cómo este hombre cambió gracias a que Dios habló a su corazón. Y esperemos que Dios hable a tu corazón también. Nos haga ver su grandeza, de su gracia y de su misericordia y nuestra necesidad de esa misma gracia y esa misericordia. Que Dios hable a tu corazón como habló al de Jonás, porque Dios tiene misericordia de los ninivitas, Dios tiene misericordia de los perdidos, pero Dios tiene mucha más misericordia de Jonás. Dios debe tener misericordia con aquellos que no le conocen, pero con nosotros que le conocemos, Dios sigue teniendo misericordia cada día. Y gracias a Dios por su misericordia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este precioso libro que tú has puesto en nuestras manos para nuestra reflexión, para nuestra edificación, Señor. Hay grandes temas preciosos de los cuales aprender, pero sobre todo, Señor, nos quedamos maravillados de tu gracia, maravillados de tu poder para salvar pecadores y maravillados de tu poder para cambiar nuestros corazones. Sigue hablándonos, Señor, a través de tu palabra. Sigue edificando, Señor, y creando en nosotros el carácter del Señor Jesucristo. Y por aquellos que no creen, Señor, trae en sus corazones ese mismo arrepentimiento que trajiste sobre Nínive, que clamen al cielo, Señor, y podamos llamarles hermanos. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.